Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto de volvernos a encontrar otro sábado más. Hoy vamos a estar tratando un tema sumamente importante, pero les recuerdo que estamos en un tiempo muy difícil, tiempo de pandemia. Entonces tenemos que observar nuestras conductas, nuestra responsabilidad frente a este flagelo que hoy estamos sufriendo todos los ciudadanos del mundo. Entonces mantener el distanciamiento social, el tapabocas, el uso del tapabocas y bueno, todas las recomendaciones higiénico-sanitarias que debemos tener. Además de no reunirnos con familiares que viven en otras localidades y bueno, todas estas situaciones que sabemos que generan contagios. Seamos responsables y tengamos por ahora esa precaución, ¿eh? No tentarás al Señor tu Dios, dijo Jesús. Así que así nos debemos comportar. Y hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta ¿cómo derrotar el temor a la muerte? Sí, ¿cómo podemos derrotar ese temor? Y el temor a la muerte, una palabra que parece una mala palabra, ¿no es cierto? Una palabra obscena, muerte, no nos agrada. Sin embargo, el temor a la muerte es lo que debemos derrotar y vencer, pero para ello tenemos que conocer las características, lo que significa la muerte. Recuerdo en una oportunidad cuando el Señor estaba aquí en la tierra, invitó a sus discípulos a navegar con Él, a subir a la barca. El día era espléndido. El sol brillaba más que nunca, el mar estaba calmo y el viento en superficie era leve y moderado. Así que las condiciones climáticas eran excelentes para navegar. Y bueno, pasaron a la otra orilla, subieron a la barca y claro, era tan calmo la navegación, tan linda, que el Señor decidió recostarse en la popa y dormir una siesta. Los discípulos los imagino que andarían por todas partes en el barco, en la proa, a estribor, a babor. ¿Cómo era tan agradable el día? Si hubieran sido argentinos, supongo que hubieran llevado el matecito y los bizcochitos con grasa, porque estaba para verdaderamente disfrutar ese viaje. Pero dice la Biblia que repentinamente, en medio de alta mar, se levanta una tempestad tremenda. Yo imagino que se cubrieron los cielos con nubarrones grises impresionantes, tiñó todo de oscuridad. El mar comenzó a bramar. ¿Por qué? Porque sopló un viento fuertísimo, se levantó una tempestad impresionante. Claro, en esas circunstancias los discípulos comienzan a tener temor y lógicamente pánico. ¿Qué está pasando? Porque dice la Biblia que las olas eran tan altas que envolvían la embarcación. Ay, me imagino el terror, el pánico, nos vamos a hundir, vamos a morirnos acá. ¿Dónde está Jesús? Se preguntaban, ¿dónde está el Señor? Alguien dijo, yo creo que lo vi durmiendo en la popa. ¿Cómo que está durmiendo? Vamos a morirnos todos y el Señor y el pánico. Ahí comenzó el temor a la muerte, los invadió. Buscaron al Señor. Y así, todos exaltados, todos nerviosos por la situación, porque el mar los devoraba. La embarcación estaba por darse vuelta cuando lo despiertan. Maestro, maestro, despiértate. Y el Señor dice, ¿qué pasa? Despiértate. ¿No te das cuenta que vamos a morir, vamos a perecer, nos vamos a hundir? ¿No te importa que muramos? Y el Señor les hace una pregunta que la respuesta era un poco obvia, ¿no? Les dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Les dice el Señor. ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? Claro, es como el Señor les está haciendo una pregunta que, como les dije, la respuesta es obvia. Y como un profesor a un estudiante, el día que tiene que rendir un examen y lo ve nervioso con sus manos
todas mojadas en sudor, transpirando, y le pregunta, ¿por qué estás nervioso, no? Es obvio por qué, porque tiene que rendir ese examen y lo mismo, ¿por qué teméis? Y esa pregunta es la que nos hace el Señor, ¿por qué temen? Luego Él les dijo, hombres de poca fe, y se puso en pie, y tomando la autoridad que lo caracterizaba, reprendió a los vientos, y al mar le dijo, calla, enmudece. Y dice la Biblia que se hizo grande bonanza, se serenó el mar, los vientos dejaron de soplar fuertemente, y los discípulos quedaron totalmente paralizados ante ver esta magnificencia de parte del Señor. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, se preguntaban. Claro, el temor a la muerte es un miedo que todos experimentamos. Y el miedo no es más que la reacción que tenemos, que produce en nosotros un peligro inminente. Y el miedo es necesario. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo común. Si aquí yo viera que el techo se está rompiendo y se empieza a caer, me va a dar miedo de que se me caiga encima y me mate. Entonces ese miedo va a hacer que yo salga corriendo de acá para que no me dañe. Ese peligro inminente provocó una reacción, que es la reacción del miedo, para que luego yo tome una determinación. Bien, ese es el miedo que todos tenemos y que es necesario para desenvolvernos en la vida. Pero está el otro miedo, ese miedo y ese temor que produce ansiedad, nerviosismo, ese temor que paraliza, ese temor que, ¿escucharon alguna vez decir, esa persona estaba presa del miedo? Bueno, es como que el miedo nos encarcela, nos coloca en una prisión y no nos deja ser libres, desenvolvernos en libertad. Y si tuviéramos que hacer una encuesta a nuestra sociedad en esta época de pandemia, acerca de los miedos que padecen, yo creo que todos nos identificaríamos con diferentes miedos, ¿no? Recién lo hablábamos con los jóvenes. El miedo a la inseguridad, el miedo a la crisis económica, el miedo a perder el empleo, el trabajo, el miedo aún hasta perder la vivienda digna porque no hay cómo pagar el alquiler. Y claro, y nos invaden los temores, el temor a perder los pocos ahorros que tenemos, el temor a la bancarrota, el temor al futuro, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte estaría en todas, pienso, en todos, absolutamente todos nos sentiríamos identificados con el temor a la muerte. Claro, muerte. Antes de definir por qué tememos a la muerte y por qué no debemos temerle y ver cómo podemos derrotar ese temor, tenemos que analizar primeramente qué es la muerte, porque como bien dije recientemente, parece una palabra obscena, una mala palabra, nadie la quiere pronunciar. Si alguien se muere, en lugar de decir se murió, decimos pasó a mejor vida. Dios lo tenga en su santa gloria, partió de este mundo, se fue al hogar eterno, pero no decimos, no queremos decir se murió. Hay una página en internet que menciona 200 vocablos diferentes y expresiones diferentes para no tener que pronunciar la palabra muerte. Sí, claro, esa palabra es como que tratamos de evitar el comentario, de pronunciarla, de hablar, ¿no? Si hablamos de la muerte, a ver si la traemos sobre nosotros. No, para. No nos agrada. Pero todo el que vive sabe que un día ha de morir. Todos, absolutamente, sabemos que tenemos firmada nuestra sentencia de muerte, por así decirlo. Hay un día marcado en rojo en el almanaque que nos vamos de este mundo, vamos a morir, sí.
Y entonces, yo diría que la muerte es parte de la vida, porque todos, absolutamente todos, lo sabemos, pero nadie quiere hablar de eso. No, no nos agrada, por el temor que nos infunde la muerte. Entonces, sabemos que somos mortales, aún nuestro himno nacional nos recuerda, oíd, mortales, nos dice, vamos, oigan, mortales, somos mortales. ¿Por qué evadir? Porque, lógicamente, si evadimos el conocer precisamente sobre este tema, lógicamente vamos a temer. Porque el factor sorpresa, sabemos que la sorpresa genera una alteración emocional en las personas, ¿no es cierto?, ante un evento inesperado, un suceso inesperado. En guerra, en táctica militar, el efecto sorpresa, sorprender a los enemigos, ¿no es cierto?, cuando no lo esperan, en forma inesperada, eso les va a dar un resultado positivo, lógicamente. Entonces, ¿por qué no analizar el tema de la muerte? Para evitar temerle, porque a lo mejor estamos temiendo algo que no, y ahora lo vamos a ver, no merece que le tengamos temor. Entonces, tenemos que partir de la base, ¿qué significa la palabra muerte? ¿Y qué tipos de muertes hay? La muerte significa separación, y hay 3 tipos de muertes. La que nosotros conocemos es la muerte física. Sabemos que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ustedes ven mi cuerpo, mi figura, pero la verdadera Magdalena está dentro mío, está en el espíritu y en el alma que le dan la vida a este cuerpo. Claro, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y yo les dije que muerte significa separación. Cuando el espíritu y el alma salen de este cuerpo, el cuerpo queda sin vida. Es como una habitación, una morada, pero la verdadera vida está en el espíritu y en el alma. En el alma se alojan los sentimientos, las emociones, la voluntad, ¿no es cierto? Todo eso es parte de mi persona y de su persona. El día que el alma y el espíritu de Magdalena salgan, la verdadera Magdalena se va ahí. El cuerpo vuelve al polvo, así como dijo Dios, del polvo fuisteis formado y al polvo serás tornado. Así dijo Dios. Quiere decir que nosotros estamos aquí de paso. La muerte física nos muestra que somos simplemente habitantes de este cuerpo en la tierra, pero que el alma y el espíritu vuelven a Dios que los creó, dice la Biblia. Esa es la muerte física. Ahora bien, hay otra muerte. Se denomina muerte espiritual. ¿Alguna vez ustedes escucharon decir a la gente, la verdad, soy un muerto en vida, o parece un muerto en vida? Porque hay personas que se sienten así, viven porque respiran, pero no tienen ánimo, no tienen voluntad, no tienen deseos, no tienen proyectos, no tienen nada porque están totalmente muertos en vida. ¿Y qué es esa muerte espiritual? ¿Qué significa? Dijimos que significa separación, pero en este caso, la separación del alma y del espíritu de esa persona están separadas de Dios. Todavía están en el cuerpo, pero están separados de Dios. Ese alma no tiene vida, porque al encontrarse separado de Dios, y el sábado pasado hablamos que esa separación hace que uno viva un propio infierno. El pecado es lo que nos separa de Dios, el distanciamiento de Dios se genera cuando no queremos escuchar acerca de Él, y entonces es ahí donde se produce una muerte espiritual. El espíritu que debería estar vivo, está muerto. Está vivo, pero no tiene vida en sí mismo. Esa es la muerte espiritual. Y hay otra tercera muerte. Es la muerte eterna. Muerte eterna. Claro, la persona que experimenta la muerte física, dijimos que se separan el alma y el espíritu del cuerpo
y vuelven a Dios que lo formó. Pero aquellas personas que no quisieron tener en cuenta a Dios y que siguieron sus propios caminos, el día que experimentan la muerte física, ese alma y ese espíritu no van a estar cerca de Dios, van a estar separados de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis que los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán separados de Dios. Y ese es el infierno, la condenación eterna, la muerte eterna. No van a poder disfrutar y estar cerca de Dios. Esa es la muerte eterna. Sí, existe entonces 3 muertes. Y hay un cálculo matemático que yo quisiera compartir con ustedes y se los voy a explicar. Dice, este cálculo es estrictamente matemático porque es así. Si usted nace una vez, muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, muere una vez. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Claro, usted dirá, pero si todos nacemos una sola vez. Correcto. Todos hemos nacido del amor de nuestros progenitores, madre y padre, ¿no es cierto? Nacimos nosotros. Biológicamente, yo nací de mi mamá, Esmilda, mi papá Emilio Ciulia, y salió Magdalena. Nací del fruto del amor de ellos y en el registro civil estoy registrada con nombre y apellido y soy hija de mis padres. Ese es mi primer nacimiento. Y yo dije que el que nace una vez muere 2 veces. ¿Por qué? Porque muere físicamente y muere eternamente. En la eternidad está separado de Dios también. Entonces, luego dije que el que nace 2 veces, y es extraño porque ustedes dirán, ¿cómo? Nacer, volver a introducirme en el claustro materno, en el vientre de mi madre, es imposible, claro. Es imposible. Estamos hablando de otro tipo de nacimiento. Además del biológico, otro nacimiento. Un nacimiento que es por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que a los que recibieron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay un nacimiento nuevo, una nueva criatura, una nueva persona nace por la palabra de Dios, por creer en el Señor a través de la fe. Y esa persona también tiene un registro, no es el registro civil de aquí terrenal, es el libro de la vida. Ese nombre se inscribe en el libro de la vida. Y esa persona ahora, además de ser, como en el caso mío, hija de mis padres, soy hija de Dios porque he nacido de nuevo. Tengo 2 nacimientos. Y entonces moriré una sola vez. Experimentaré solo la muerte física, pero no la muerte eterna. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. He nacido 2 veces. Entonces moriré una sola vez. Claro. No podemos pensar en cómo derrotar el temor a la muerte si no analizamos primero todos estos aspectos que estamos analizando juntos. Y recuerdo en cierta oportunidad cuando el Señor Jesús se encontraba lejos de Betania, él allí en Betania, en esa aldea, tenía unos amigos muy íntimos. Se llamaban María, Marta y Lázaro, eran amigos del Señor. Él siempre que iba a esa localidad posaba en la casa de ellos, almorzaban, cenaban juntos, platicaban, el Señor hablaba palabras de vida eterna, lo amaban mucho al Señor ellos. Y ocurrió que estando lejos, el Señor, Lázaro, su amigo, enferma gravemente y muere. Entonces, como es la usanza judía, lo envuelven con lienzos, todo su cuerpo, lo ponen en una tumba que en esa época era como una cueva y la puerta era una piedra. Ahí quedó Lázaro y Jesús no estaba. Jesús llegó a los 4 días después que Lázaro había muerto. Cuando él llega,
ve el dolor, los ve llorar a María, a Marta, a sus hermanas, a todos los judíos que estaban allí, se conmueve tremendamente el Señor. Y María, casi reprochándole, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor, con su característica dulzura, pero también con su firmeza y su autoridad, Él le da una respuesta que la encontramos en Juan 11, 25. Él le dice a María, y acá presten atención, porque acá vamos a entender e a interpretar algo más acerca de la muerte. Él le dice a María: María, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá para siempre, dijo el Señor. Escuche bien lo que el Señor dijo. El que cree en mí, ahí delante de María estaba la resurrección y la vida. La vida vence a la muerte. Jesús es la vida. Claro, y Él dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, la muerte física, vivirá eternamente. Creer en el Señor significa comprometerse con Él, comprometerse con su palabra, con su voluntad. Tomar un compromiso formal es creer en el Señor Jesucristo. Bueno, el que cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Si está vivo, no morirá eternamente. Pero si murió, el que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo. ¡Qué tremendo! ¿Y saben qué hizo luego el Señor? Porque Él ratificaba todos sus dichos con hechos. No se fue en palabras el Señor. Él mostró que era lo que decía ser. Él dijo que era la resurrección y la vida. Se dirigió hacia la tumba. María le dice: pero Señor, hace 4 días ya su cuerpo hiede, está en descomposición. El Señor igualmente se dirigió hasta la tumba. Les dijo a los que estaban ahí que quiten la piedra. Y con su voz de autoridad le grita a Lázaro diciéndole: Lázaro, ven fuera. Y todos atónitos los que estaban ahí vieron cómo Lázaro se levanta todo vendado, porque así lo habían puesto en la tumba, pero vivo, completamente vivo y sano. Y entonces el Señor dijo: desátenlo, tráiganlo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, pero no se fue en palabras. Demostró con hechos que Él era lo que dijo ser. Y luego, ¿por qué debemos derrotar el temor a la muerte? Porque ahora entendemos que el Señor Jesús es la vida y es la resurrección. Pero además tenemos que entender lo que ocurrió cuando Él murió. Dice la Biblia que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llevó los pecados de la humanidad, cargó los pecados del mundo. Pero ¿sabe? Había un acta de los decretos que nos era contraria, que decía: por cuanto todos pecaron, todos están muertos en sus delitos y pecados, no entrarán en el reino de los cielos, no tendrán la posibilidad de vivir eternamente. Ese era el acta de los decretos que nos era contraria. Pero el Señor, al morir en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él, el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de medio, la clavó en la cruz y exhibió públicamente a las potestades, a los principados, derrotándolos allí en la cruz. Satanás creyó que con el arma de la muerte derrotaba al Señor Jesucristo, y Jesús le demostró que con su misma arma, la muerte, Él lo despojó de las llaves, porque Satanás tenía el imperio de la muerte, y el Señor se lo quitó, porque Él se levantó de entre los muertos, venciendo a Satanás, venciendo a la muerte y venciendo al pecado. ¿Por qué no debemos temer a la muerte? Porque el Señor Jesucristo es la vida y Él ha comprado para nosotros la vida eterna.
Solo nos vamos de este mundo, experimentamos la muerte física, pero no experimentamos la muerte eterna. Viviremos eternamente con el Señor, en ese mundo que es más real que este, que es maravilloso, porque además el alma y el espíritu luego tienen un cuerpo celestial, un cuerpo especial que Dios nos da, porque no perdemos nuestra identidad, seremos los mismos, solo que impecables, jóvenes, sin enfermedad, con un cuerpo que es eterno, que jamás morirá. Nos vamos a reconocer en los cielos. Y usted dirá, ¿por qué sabe tantas cosas? Yo ahora le voy a contar algo, para que usted vea que no nos vamos en palabras, porque hay experiencias muy fuertes, así como la que el Señor les demostró a María, a Marta y a todos los judíos que Él era la resurrección y la vida. Así el Señor no miente. Dice la Biblia, el apóstol Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe qué es el aguijón? El aguijón es un órgano punzante del cual los animales que lo poseen despiden veneno, alguna clase de veneno o corriente eléctrica para matar a su enemigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida fue la muerte en victoria, tragada fue la muerte por el mismo Señor Jesucristo. Él venció a la muerte, venció a Satanás y le quitó el imperio de la muerte. No tenés que temerle a la muerte, porque la muerte no existe. Fuera del cuerpo la vida sigue existiendo y Dios ha provisto para nosotros un cuerpo nuevo y ha provisto una vida nueva. ¡Qué tremendo! Esto es para los que creen. El que cree en mí, dijo Jesús, y está vivo, no va a morir eternamente. Y el que ya murió creyendo en mí, también no morirá, sino que vivirá eternamente. ¡Qué tremendo! Y usted dirá, ¿por qué tanta convicción? ¿De dónde? ¿Solo con la Biblia, solo con la palabra del Señor? Usted sabe que la muerte no discrimina, la muerte física. La muerte física no discrimina. Puede llamar a un niño, a un joven, a un anciano, a un adulto. No importa si es hombre, mujer, el sexo, el credo, si pertenece a la clase alta social o si es pobre, si es rico, a todos, absolutamente a todos, en algún momento golpea las puertas de nuestra vida. Y claro, la muerte física es parte de la vida, dijimos. Y nosotros tuvimos que experimentar la muerte física. Mi hermano mayor, Daniel, víctima de la inseguridad, falleció cuando tenía apenas 45 años. Mi hermano biológico. Y también él había nacido 2 veces, así que Daniel vive eternamente y lo voy a ver. También tenemos, con mi esposo, nos casamos muy jóvenes, 17 años yo, 24 él, y tuvimos 7 hermosos hijos. El primero se llamó Juan Esteban, y luego vino Marcos, después de 6 años vino Pablo, y a los 11 meses mellizos, Lucas, Abel. Después de 3 años nació Jesse, y después de 3 años Giselle. Así conformamos nuestra familia, hermosa familia, llena de hijos que son, como dice la Biblia, herencia de Dios, y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Y crecieron en nuestro hogar, todos felices, lógicamente, con mucho trabajo. Juancito era nuestra mano derecha, él se ocupaba de las cuestiones de la iglesia, él era programador del programa de la escuela, con escasos 18 años, era muy capaz. Eso en lo intelectual, en lo social era muy querido, porque era muy servicial. Me contaban personas que si él las veía cargadas con bolsas, las ayudaba. Si las tenía que acercar a algún lugar en el vehículo lo hacía. Pero un día, Juan Esteban fue a rendir su última materia. Y él manejaba muy bien, muy bien. Era un gran piloto en el volante.
y se fue en el vehículo como lo hacía asiduamente. Pero de regreso, una maniobra de un camionero que maniobró mal hizo que el vehículo tuviera serios problemas. Y Juan Esteban, gracias a su pericia en el volante, trata de evitarlo y le salva la vida a su compañero, al joven que iba con él. Pero el volante le pega en el corazón y le produce un paro cardiorrespiratorio instantáneo. En el momento, su alma y su espíritu salieron de su cuerpo. Y seguro que lo estarían esperando los ángeles del cielo, porque así lo cuentan las personas que se van antes, o que viene el Señor, o los ángeles vienen a recibirlo, o familiares, quizás mi hermano, que ya estaba. No sabemos. Pero Juancito, con 18 años, había experimentado la muerte física. Claro, cuando uno de sus amigos vino a casa y nos lo dijo, lo que había pasado, el accidente, y que Juan había muerto físicamente. Fue algo tremendo, desgarrador, imaginen. Es como que el dolor es tan fuerte como que el corazón se extrae en vida del dolor. Pensé muchas cosas en ese momento. ¿Qué pasó, Señor? No se te pudo escapar la vida de Juan. Si ni un pajarito cae a tierra si tú no lo permites. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. No se pudo haber pasado. Fue tu voluntad. Así lo quisiste. Tú lo determinaste. Y tú eres soberano. Pero el dolor estaba. El dolor profundo. Muy profundo. Entonces el Señor, yo sabía esto que acabo de predicar. Lo venimos predicando de muy jóvenes. Hemos creído en el Señor con mi esposo y hemos predicado siempre acerca de la salvación, de la vida eterna. Y claro, tanto la salvación como la vida eterna son cosas abstractas, pero ahora cobraban real sentido en la vida de Juancito. Él nos había contado que la semana anterior, en la escuela secundaria, había tenido la posibilidad de hablarle a sus compañeros acerca del Señor Jesús y de la salvación precisamente. Y él les dijo que la salvación era por gracia. Sí, les recitó el pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y esto no es de ustedes, esto es por medio de la fe. Porque es un regalo de Dios. Es don que Juan era salvo. Yo sabía que el Señor había dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero yo sabía que Juan tenía vida eterna. Pero, ¿saben? Dios se ocupó mucho de mí. Y al ocuparse de mí, se ocupó de nuestra familia también. Pero él, al tercer día de partido Juancito, tuve un sueño que era muy real. Un libro grande, de tapas azules, bordes dorados, y un dedo índice con una túnica. Yo solo veía esto, el dedo índice que me indicaba dónde leer. Y yo leía en otro idioma, pero entendía perfectamente. Y lo que estaba escrito era lo siguiente: si vos, que fuiste la madre, lo engendraste, lo amaste y le diste lo mejor que tenías, tenés que saber que yo lo amo más que vos y lo tengo mejor que vos. Y me quitó ese dolor al tercer día. ¡Qué tremendo! Era una experiencia nunca antes vivida. Pero claro, el amor de una madre, ¿no es cierto? Yo pienso que por eso el Señor trató tan especialmente conmigo. Otro día me lo muestra, en un día que era tan para mí soleado,
que había tanta claridad, que lo busqué ese día después, en enero, al mediodía, con el sol radiante, pero no era igual. Esa luz era inmarcesible, era una luz, era la gloria de Dios, la que yo estaba experimentando en lo que creí que era un sueño, pero de repente yo me encontraba caminando con Juan Esteban y lo miraba con una camiseta blanca, su pelo rubio, hermoso estaba, y él me hablaba y me hablaba. Y yo quería preguntarle: Juan, ¿qué sentiste cuando chocaste y que te pegó el volante en el corazón? Quería hablar y no podía, y escucho una voz que me dice: ¿lo extrañás ahora? No, Señor, le digo yo, ¿cómo lo voy a extrañar si está al lado mío? Y el Señor me dijo: vos lo extrañás porque no lo ves, pero tenés que saber que Juan vive. Juan está conmigo. Tremenda esa experiencia. Claro, eran mimos a mi corazón y diríamos certidumbre de cosas que yo las creía, pero que Dios me las confirmaba. Trataba conmigo. Sin embargo, cuando yo pasaba por el living a la entrada de mi casa, veía la foto de Juan y se me caían las lágrimas. Un doctor oculista, oftalmólogo al que fui, me dijo: señora, es grande su dolor y sabe que dice la psicología que el luto lo tendrá por 2 años. Y sabe, yo le voy a ser sincero, me dijo. Los padres no están preparados para despedir a sus hijos. Hay gente que jamás pudo terminar el luto y duró toda la vida. No sé, me dijo, el tiempo que va a durar su dolor. Eso dijo un médico que conocía al respecto. Habían pasado 3 meses y yo tenía alivio porque tenía la palabra de Dios. Juan vive, no digas que está muerto. Juancito vive, me dijo el Señor. Vos lo extrañás porque no lo ves, pero tenés que saber que Él está. Entonces yo decía, tal vez si se hubiera ido a trabajar a Estados Unidos o a estudiar, no lo vería todos los días, pero el hecho de saber que está, bueno, Juan está vivo. Él es morador del cielo. Yo todavía soy moradora de la tierra. ¿Y qué pasó luego? Pasaron 3 meses y escuche con atención esto, porque el Señor siempre confirma su palabra. Y al cabo de 3 meses, una persona muy querida nuestra, una hermana de nuestra iglesia, tuvo un problema serio de salud. Y su hija nos llama por teléfono y nos pide que vayamos a orar por ella, que estaba en el hospital de Quilmes. Claro, nosotros fuimos con mi esposo, aunque su hija nos dijo: miren que el diagnóstico es que tiene un coma 4 irreversible. Bueno, dijimos nosotros, será la voluntad del Señor llevar a nuestra querida hermana. Fuimos, mi esposo y yo, oramos por la vida de ella, la encomendamos en las manos del Señor. Tú eres soberano, sabrás, Señor, si es un coma 4 irreversible, dijimos. La palabra irreversible ya lo está diciendo, no tiene regreso. Bueno, oramos, lo encomendamos en las manos del Señor, pero tú tienes la última palabra, Señor. Y nos fuimos. Al otro día nos llama la hija nuevamente y nos dice: ay, tienen que venir al hospital, mamá, le dieron, la trasladaron a la sala general, está almorzando, está re bien. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué tremendo! Dios hizo un milagro, dije yo. Sí, está bárbara, está en la sala. Bueno, fuimos. Y yo recuerdo que al entrar a la sala, mi esposo se queda conversando con los familiares, los hijos. Y yo me acerqué a donde estaba ella, Romualda se llamaba. Y me acerco y Romualda tenía sus brazos así. Me dice: Magdalena, venga, le tengo que contar algo maravilloso. Me dice. Y yo me siento a escucharle, me cuenta lo siguiente. Yo, dice, enfermé gravemente, me agarró un fuerte dolor de cabeza, dice, me desvanecí. Y lo único que me acuerdo es que vino la ambulancia y después de ahí no recuerdo más nada, me dijo. Claro, entró en un coma 4 irreversible. Todos sabían que tenía un fuerte dolor de cabeza, los médicos pensaron que era una hipertensión arterial.
pero entró en ese coma 4 irreversible y no supieron qué tenía. Entonces ella, en ese estado moribunda, como estaba, me dijo, tuve una experiencia. Yo no me acuerdo más nada, entré en la ambulancia y después de ahí no me acuerdo más nada. Solo me acuerdo que en un momento vino el Señor Jesús a buscarme. Ay, me dijo, estaba vestido con una túnica blanca de luces, parecía resplandeciente, hermoso, y me dijo, me preguntó, Romualda, ¿qué quieres que te haga? Y dice, Romualda me dice, yo le dije, Señor, que me quites este dolor de cabeza. Y el Señor extendió su mano, de la cual salieron destellos de luz dorada, y me quitó el dolor. Y cuando hago así, ¿a quién veo? Me dice. A Juancito. Claro, ella me había conocido desde los 18 años cuando Juan nació, antes, cuando lo tenía en mi pancita, y lo quería muchísimo. Y yo dije, ay, qué hermoso. Hasta ahí le iba creyendo todo. Y entonces ella me dijo, lo vi a Juan Esteban, estaba precioso, con ese pelo rubio, una túnica blanca, y me dijo, hermana Romualda, pronto va a venir con nosotros y me va a traer noticias fresquitas de allá. Eso me dijo ella, que Juan le dijo. Entonces a mí me hizo un clic adentro, porque yo dije, ¿cómo? Si Dios le devolvió la vida, ¿cómo Juan le va a decir pronto va a estar con nosotros? Si Dios le devuelve la vida es porque la va a mantener viva. Y algo dentro mío, la voz de Dios me dice, tranquila, cuando veas el cumplimiento de lo que Juan dijo, pronto va a estar con nosotros, ahí te vas a dar cuenta que fue verdad. Porque yo dudé, dije, el cariño, el aprecio que le tenía a Juan, capaz que su imaginación, un sueño. Al otro día, en la tomografía que le hicieron, ven que tiene un tumor cancerígeno en el cerebro. Deciden intervenirla quirúrgicamente con carácter urgente. Y Romualda entra al quirófano, y en el quirófano muere físicamente, y su alma y su espíritu se fueron con Dios. Entonces lo que Romualda había dicho y visto, y lo que Juan dijo era verdad. Claro, pronto va a estar con nosotros. Y saben, yo dije, Señor, cuánto amor el tuyo, porque la viniste a buscar, pero quisiste que ella nos diera a nosotros noticias fresquitas de Juancito. Y desde ese día fue una corroboración tremenda de la palabra que el Señor había dicho. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juancito no está muerto, Juan vive. Él me lo dijo el Señor, no digas que está muerto, está vivo, pero el Señor quiso que nosotros recibiéramos noticias fresquitas. Y después partió Romualda a la presencia de Dios. Nuestro Dios es verdadero. Él marcó el camino hacia la vida eterna. De tal manera amó el Padre Celestial a la humanidad, que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que toda aquella persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Esa es la vida eterna. ¿Por qué le vas a temer a la muerte? ¿Por qué vas a temer a la muerte cuando la muerte fue sorbida, fue tragada por el Señor? Y el que tenía el imperio de la muerte fue despojado porque Satanás quería que todos muriéramos eternamente. Pero el Señor conquistó para nosotros en la cruz del Calvario el perdón de pecados y la vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué teméis?, pregunta el Señor. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? El Señor ha conquistado para la humanidad la vida y la salvación eterna. Solo que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Asegúrate de nacer una vez más por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y tendrás solo la muerte física. Él es un Dios lleno de amor. Dio todo en la cruz por nosotros. Es un amor sin igual,
Él es el que te llama. Él es el Dios de tu salvación. Entiendo como siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Venció al pecado y venció a Satanás. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo quiere una cosa el Señor, tu corazón. Él quiere que le abras la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El que abre su corazón, yo entraré en él. El que oye mi voz primero y abre su corazón, yo entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Es Jesús que está golpeando la puerta de tu corazón. Cuando escuches su voz tan dulce, esa voz que tiene dulzura pero también autoridad, esa voz te llama. Vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, aquellos que tienen temores, vengan. ¿Por qué van a temer? Qué bueno que en la barca estaba Jesús aquel día
¿Qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran encontrado solos en la barca, afrontando semejante tempestad que los iba a devorar? Habrían muerto irremisiblemente. Qué bueno que en tu vida, en tu barca, invites al Señor Jesús a estar contigo, porque Él te va a ayudar en las tormentas de la vida. Él va a ser el que te va a sostener en el momento de la angustia. Él va a perdonar tus pecados y va a cuidarte, porque así lo ha determinado. Y luego, el día que la muerte física llegue a nosotros, experimentaremos la vida eterna al lado del Señor. Él todavía sigue invitando a las gentes. Ese inmutable llamado sigue resonando. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hoy el Señor Jesús te invita, y yo quisiera terminar con una oración de entrega. Todas aquellas personas que escuchan esta palabra, la palabra de Dios, y oyen la voz del Señor que los está llamando, qué bueno que hoy tomen una decisión de comprometerse con el Señor. Creer en Él es comprometerse con Él, con su palabra, con su voluntad, y comenzar una vida nueva, un nuevo nacimiento por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que puedas vivir eternamente. Si has sido tal vez una ovejita descarriada, que estás lejos del Señor, pero que en algún momento estuviste cerca, hoy es el día que debes volver al Señor. Yo te invito a cerrar tus ojos y repetir esta oración de entrega que vamos a hacer al Señor. Después de cada frase, repetí lo que yo digo. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que te necesito. No quiero experimentar la muerte espiritual. Quiero estar cerca tuyo. Me arrepiento de mis pecados, de lo que me separa de ti. Límpiame con esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque los que creemos en ti no experimentaremos la muerte eterna. Gracias, te damos. Ahora oramos nosotros. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesús te damos por la vida que nos has dado a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias porque la muerte fue tragada, fue sorbida, Señor, y no puede hacernos daño. Aquel que tenía el imperio de la muerte, Señor, ha sido quebrado su imperio, y ahora la vida está en ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por amarnos. Gracias por haber dado tu vida y haber derrotado, Señor, con el arma que Él quiso derrotarte a ti. Derrotaste, Señor, a nuestro enemigo, a tu enemigo. Y hoy nosotros gozamos de la bendición que tú nos das. Gracias te damos. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Te bendecimos, te alabamos y te damos todo el honor en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso. Dios está en tu vida y está con nosotros. Él nos acompaña. Lo invitamos a subir a nuestra barca, a nuestra vida, y está garantizado el éxito de la mano del Señor. Claro que sí, cantamos juntos esta canción. Es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto.
quiero recordarles que mañana domingo a las 19 horas vamos a estar realizando la celebración de la confesión y también la predicación de la palabra de Dios. Nuestro querido obispo, el doctor Montenegro, tendrá a cargo esta administración. Así que todos 19 horas nos volvemos a encontrar. Y recuerden que las actividades semanales continúan. Por ejemplo, los días martes tienen escuelas de ministerio, cursos de teología, los jueves cultos generales, todo vía online. No se lo pierda. Como asimismo el sábado próximo, 18:30, estaremos nuevamente trayendo una palabra de Dios con alcance evangelístico. Y hay algo fundamental, que es importante que todos puedan acceder a los grupos pequeños, a los grupos Paz, para que puedan estar insertos vía online también en un grupo donde cada semana tienen una palabra de Dios específica para sus vidas y lo acompañan en este derrotero que es la vida que hoy por hoy nos toca llevar adelante. Así que ahí estarán los líderes, estarán las personas que lo ayudarán. Déjenos su teléfono, contáctese, de modo tal que estaremos orando por sus necesidades y acompañándoles en este peregrinar. Así que los esperamos mañana, 19 horas, sábado próximo, 18:30, y en la semana estos horarios que luego les vamos a estar informando. Que el Señor los bendiga. Un beso grande a todos. Los extrañamos y los amamos. Hasta mañana.